José Horacio, fuiste el candidato más votado en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. ¿Tú crees que la historia se va a repetir en estas elecciones? Bueno, estamos trabajando con todo el corazón para repetir esa historia. Pero los números dicen... Al día de hoy los números están buenos. Uno nunca se puede confiar ni dormir en sus laureles, pero al día de hoy los números están buenos. ¿Tú crees que has hecho un trabajo que se merece que José Horacio repita? Totalmente, Yudelka. Mira, José Horacio ha sido un diputado a tiempo completo. Yo he trabajado de lunes a viernes a tiempo completo a la labor legislativa. Y en 4 años no es verdad que uno no va a cometer nunca ningún error. Pero lo que yo prometí, y me gustaría quizá pudiéramos comparar mis propuestas en el 2020 y lo que hemos logrado y lo que está encaminado, es coherente. Vamos a hacerlo. Y eso me hace sentir súper bien. Vamos a hacer lo que tú prometiste en tu campaña del 2020 y qué cumpliste en ese proceso, en todos estos años. Me acuerdo que uno de los ejes principales era mi compromiso con el tema de los derechos humanos. Y en el tema de los derechos humanos, mi compromiso para poner fin al matrimonio infantil. La primera ley que se redactó en mi oficina, ahí en la 218 de la Cámara de Diputados, que yo deposité a 3 semanas de haberme juramentado como diputado, fue ese proyecto de ley. Hoy es la ley 1-21. Claro, para poderse aprobar, contó incluso con el apoyo del gobierno, de legisladores de todos los partidos, pero fuimos nosotros que redactamos el proyecto y lo motorizamos y cabildeamos y gestionamos para que se aprobara. La ley, mi compromiso con el tema de la licencia de paternidad. Yo me acuerdo que cual entrevista a mí me invitaba en el 2020 como candidato, yo hablaba de ese proyecto de ley. Hemos logrado que en 2 ocasiones se apruebe en la Cámara de Diputados, está pendiente en el Senado. ¿Qué pasa en el Senado? ¿Qué? Bueno, en una ocasión perimió en el Senado y ahora mismo está vigente hasta finales de julio de este año, en esta legislatura. Yo tengo pendiente una cita con el senador Bauta Roja, que es el presidente de la comisión que está apoderada de ese proyecto, para pedirle que agilicen el conocimiento de ese proyecto. En casos como el tuyo, que eres el único candidato, el único legislador de un partido dentro de la Cámara de Diputados, es difícil cuando te aprueban una ley ahí en tu hemiciclo, que el Senado te apruebe esa misma ley. Tú tienes que tener un contacto fuerte, un senador que se haga también eco de esa legislatura. Es lo ideal, porque si no es difícil que se apruebe. Habría que tener aliados en el Senado que lo asuman como propio el proyecto también y lo motoricen. Yo creo que con el tema del matrimonio infantil, bueno, fue asumido por la sociedad y eso ayudó a que muchos senadores, Antonio Taveras, Farideh Raful, lo asumieran, lo impulsaran hasta que lograr que se aprobara. Con el de la licencia de paternidad ha dado más trabajo, aunque hay un senador que también ha sido abanderado de esa propuesta, que es el senador Franklin Rodríguez. Yo entendería que él debería asumirlo allá en el Senado como propio, porque al final él ha sido abanderado de esa propuesta y uno lo que quiere es que se apruebe. Pero sí, es muy importante porque si no lo dejan morir, si no hay algún senador que lo haga suyo y que lo, digamos, haga el proceso de cabildeo necesario para que se convierta en ley. Van 2, ¿qué más? También uno de mis compromisos era la ley de residuos sólidos. Yo tengo un fuerte compromiso medioambiental. ¿Qué pasó? La ley se aprobó entre que yo fui electo y yo me juramenté. En ese periodo de transición fue aprobado finalmente y yo sí trabajé en el proceso de conocimiento de las observaciones porque el expresidente Danilo Medina la observó antes de salir del Palacio y yo me involucré en esa comisión que conoció de las observaciones. Rendí en ese momento un informe disidente. Yo tenía un mes siendo diputado y me acuerdo que fue mi primera batalla. Y tuve que buscar reglamento porque no estaba de acuerdo con la opinión de la mayoría en una interpretación de la Constitución que consideraron que la observación había quedado fuera de tiempo. Pero esa observación debía ser acogida porque esa observación se hacía justamente para quitarle un negocio a un dirigente muy cercano a este gobierno, que ese artículo le garantizaba un buen negocio. Por suerte no se ha cumplido del todo con el artículo, pero ellos prefirieron aprobar la ley tal cual sin conocer la observación. Luego también uno de mis compromisos era la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo. Esa ley, había ya un proyecto y otro senador se adelantó y la introdujo, pero entonces yo dije, yo quiero ser parte de la comisión que lo estudió. Y por 2 años trabajamos en la comisión bicameral, déjame poner esto en silencio, en la comisión bicameral que estudió el proyecto y finalmente logramos aprobarlo. Voy a poner el mío también. Aprovecha. Y finalmente logramos aprobarlo y convertirlo en ley. Yo creo que es uno de los logros de esta gestión. Claro, a última hora lo que siempre pasa, después que la comisión consensa un proyecto mejorcito, le quitan por aquí, le quitan por allá. Porque perjudica a alguien. Porque perjudica, sí. Siempre se ven intereses afectados. Particulares por y entonces en lugar de hacer privilegiar los intereses colectivos quieren a última hora favorecer intereses particulares y entonces el proyecto se trastocó, el ordenamiento territorial.
Y luego... Antes de pasar a otro, veo un poquito de agua Ay, sí, para gracias. hacerte una pregunta sobre la ley de residuos sólidos, que hay que modificarla, porque la ley tiene muchas cosas que no ayudan Estamos de acuerdo. al medio ambiente. Así es. Entonces, aparte de las observaciones que tú hiciste, ¿no tienes pensado una Sí. modificación a esa ley? Yo he estado trabajando un proyecto de modificación que no lo he depositado porque me he estado asesorando con técnicos en esa materia. Uno de los temas es que la ley no dejó un plazo para el tema de la eliminación de los plásticos de un solo uso, para el tema de la eliminación del foam, que en toda la cuenca del Caribe ya se ha eliminado. Simplemente se estableció un plazo de que para iniciar su disminución gradual, pero eso no es suficiente. Yo creo que a esa ley le faltaron garras. Y esas garras estamos a tiempo en el Congreso de ponérselas. Sí, creo que en el Senado se introdujo algo con el fondo. Sí, pero lo del Se Senado no es aprobó. suficiente. Hay un proyecto de ley que ya está en la Cámara, se aprobó en el Senado. Y yo soy miembro de la Comisión de Medio Ambiente, donde está ese proyecto, que establece de que la obligatoriedad de agregar un aditivo para hacer del foam algo biodegradable. Ajá. Pero ese aditivo no está del todo totalmente probado, no está confirmado qué tanto son sus Y efectos. como que ahora dura muchos años para Igual, degradarse. ellos dicen que di que 5 fueron éxitos, 5 años, porque hoy en día eso puede durar hasta 1000, pero no está del todo como científicamente comprobado su efectividad. Y además hay un tema porque el foam no solamente se utiliza para envases desechables, sino que también se utiliza, por ejemplo, en la industria de la construcción y no es para fines de un solo uso y abarata costos y perdura en el tiempo. Entonces, ahí hay que corregirle algo a lo que el Senado aprobó, en todo caso de que lo fuéramos a aprobar, de que hay que excluir otros usos del foam que no son los desechables, para no obligar a que, por ejemplo, si se va a usar para fines de construcción, se use ese aditivo cuando no conviene y puede generar inseguridad. Entonces, mira, fíjate que es un trabajo muy detallista el del legislador y muy meticuloso para quienes nos involucramos, porque son tantos detalles que tiene la ley y uno no se lo sabe todo. No. En el Congreso vemos leyes que tienen que ver, por ejemplo, con la regulación de las semillas en materia de agricultura, temas de relaciones exteriores, temas de salud, temas económicos, temas medioambientales, temas que tienen que ver con el deporte. Uno no es experto en todas esas áreas. No. Por eso, para esta nueva gestión, una de mis propuestas es promover o sea, que los diputados podamos contar con mayor capacidad técnica para hacer nuestro trabajo. Porque Pero- no se puede esperar de exigir... ¿Capacidad técnica en qué sentido? ¿Cómo se aplicaría eso? ¿Asesores en esas diferentes áreas? ¿Estudios? ¿Cómo? De acuerdo, por ejemplo, a las comisiones a las que uno pertenezca. Ok. Por ejemplo, yo soy miembro de la Comisión de Medio Ambiente, pero yo soy abogado. Ahora, yo tengo una claridad política de mi visión política sobre los temas medioambientales. Por ejemplo, la ley de agua. Yo tengo una clara visión de que yo creo que el agua es un derecho humano y se debe preservar como un bien de dominio público. Esa es mi visión política. Esa es la que yo defiendo. Pero hay unos aspectos técnicos que yo no domino de la regulación del agua que si yo no me fijo bien, me pueden hasta pasar la privatización si yo no dame cuenta con unos tecnicismos que tú no detectas. Entonces, por eso es importante que nosotros contamos con un cuerpo técnico, porque la cantidad de trabajo de lo que hay que leer, estudiar, analizar, investigar, uno solo no da abasto. Entonces, en la mayoría de los países, los legisladores cuentan con un cuerpo de asesores técnicos que tienen que tener un aval, que tú no vas a contratar a un compadre, sino a alguien que tiene una especialidad en esa área, para poder apoyarnos en nuestro trabajo. Ahora mismo la Comisión de Medio Ambiente tiene decenas de proyectos entre resolución y de ley, pero yo además soy miembro de la de Justicia, además soy miembro de la de Trabajo y además soy presidente de la Comisión de Desarrollo Humano. Entonces, ver todo eso requiere un trabajo de equipo, de cuerpo. ¿Qué yo propongo? Vamos a reducir la matrícula del Congreso. No necesitamos 190 diputados. Ahora, a los que tenemos, vamos a dotarle de las herramientas necesarias para poder hacer un trabajo a la altura de las exigencias de la ciudadanía de hoy, del siglo XXI, que quizás no son las mismas exigencias de la ciudadanía de hace 20 años. Ese proyecto lo introduciste en marzo, en este marzo, ahora que pasó. Fue una propuesta que hice, no lo he introducido. Ah, bueno, tú hiciste la propuesta, Sí. pero no lo introdujiste. Pero ¿no crees que a este tiempo es un poco extemporáneo y que necesitas más fuerza, más apoyo para lograrlo? Precisamente porque necesita más apoyo, lo estamos haciendo en este contexto, que es un contexto electoral. Como una manera de decirle a la ciudadanía, si quieres congresistas comprometidos con estas reformas estructurales, que podrían incluso conllevar hasta un cambio constitucional, de hecho, vota por los candidatos de Opción Democrática. José Horacio solo en estos 4 años no lo puedo hacer. Ahora, si elegimos una nueva mayoría política, un Congreso más plural, más diverso, con más contrapeso, de legisladores, futuros legisladores que asuman estos compromisos, pues sí lo podríamos impulsar. ¿Tú crees en un Congreso unicameral?
Mira, yo creo que eso tiene sus pros y sus contras. José Horacio hace 4 años te hubiera dicho, sí, yo creo un Congreso unicameral. ¿Por qué? Porque eso responde a una realidad, la bicameralidad responde a una realidad de otros países, que no es la realidad de la República Dominicana. Nosotros somos un Estado pequeño, unitario, contrario a una república federativa, que cada Estado, normalmente en los Estados federados, la bicameralidad es importante para garantizar una representación por los estados y otra por la población. Aquí yo sentía que no había esa necesidad. Ahora bien, estos 4 años del Congreso me han visto ver los pros. Yo nada más veía lo negativo de tener. Me han visto ver lo positivo. Por ejemplo, ese contrapeso que te da de asegurarse de que hay más controles y más ojos y mayor filtro a la hora de aprobar un proyecto de ley es un aspecto positivo de la bicameralidad. Si eliminamos la bicameralidad, que yo del todo no es que estoy total defendiéndola, yo estaría de acuerdo con Reducir un grupo, por lo menos lo de los diputados. Ajá, sí, definitivamente un Congreso más pequeño necesitamos. Si es una Cámara más pequeña o un Congreso unicameral, eso se puede discutir. Ahora bien, el tema de la unicameralidad, si se va a hacer, entonces habría que hacer reformas del trámite legislativo para que un proyecto de ley no se pueda aprobar en un día en 2 lecturas, si hay una sola Cámara. Porque hoy en día tú puedes, que reúna la tercera parte, pero esa tercera parte a veces se reúnen de métodos engañosos, que salgan tanto de la oposición, entonces ahora yo con lo mismo sí, ya tengo 2 terceras partes porque representan un porcentaje mayor de los votos, del total de votos. Entonces, son como unos tigarajes que se hacen. Si se va a llevar a la unicameralidad, pues entonces hay que modificar el procedimiento legislativo para por lo menos tener una tercera lectura, una obligatoriedad de tener un plazo entre las lecturas, que tú no puedas un día sancochar un proyecto y convertirlo en ley sin que lo podamos madurar lo suficiente. Tú estás diciendo que si le preguntaban al José Horacio de hace 4 años, te diría tal cosa y este te dice otra. Entonces, quiere decir que tú aprendiste mucho en este proceso. He aprendido muchísimo y siento que... ¿Qué cosa tú puedes decir? Mira, yo es que afuera veía esto y decía, esta gente, y lo señalaba, y desde adentro te das cuenta que el dedo es para ti. Mira, yo aprendí, una de las primeras cosas que yo aprendí es que tú no puedes echar todos los pleitos tú solos. Cuando yo llegué, yo quería echar cada pleito. Y yo cada proyecto que tenía que ser perfecto. No. Uno, eso te desgasta. Eso te gana mucho enemigo. Y hay que manejarlo. Que tú lo necesitas en algunos momentos. Y al final te dispersas y logras muy poco. Aprendí en el camino que lo importante quizás es concentrarse en algunos proyectos si queremos conseguir resultados. No quiere decir que tú vas a dejar pasar toda la bola tampoco. Y elegir tus luchas. Ese es uno de mis principales aprendizajes. En ese elegir tus luchas, bueno, a veces se te van algunos de bol. A mí me hubiera gustado poder agarrar y decir un discurso. ¿Cómo es posible la ley del DNI? Pero yo decidí no votar. ¿Por qué? Porque todavía no me había podido estudiar a profundidad ese proyecto de ley un 29 de diciembre y como no es un tema tan delicado, decidí no, con mi voto no cuenten. Ahora, tampoco estaba lo suficientemente preparado para poder hacer la denuncia que me hubiera gustado hacer. Pero ¿qué aprendí? Bueno, es que tú tienes que elegir tus batallas. Tú no puedes cubrir toda la base. ¿Te arrepentiste de no tener el conocimiento de la ley? Mira, no me arrepentí porque es que no es que yo estaba echándome fresco. Ese día que se conoció el DNI, yo tomé un turno para oponerme a la ley que autorizaba al gobierno a endeudarse por más de 200,000 millones de pesos para el financiamiento del presupuesto del año que viene, o 300,000 millones de pesos. Y tomé ese turno con base porque me asesoré de economistas que de manera pro bono, porque me asesoraron y me dijeron, mira, aquí hay una anomalía. El Estado se está endeudando teniendo las mayores reservas de su historia y no necesita unas reservas tan grandes para poder garantizar un flujo de recursos y para poder garantizar una estabilidad macroeconómica. Y eso permitiría usar parte de esa reserva que nos endeudemos menos y que por lo tanto paguemos menos impuestos a futuro y menos intereses a futuro. Porque al final tú coges prestado y esos son impuestos a futuro. Entonces yo tomé un turno bien sustentado ese día con relación al tema del endeudamiento. Y ese mismo día tomé otro turno para oponerme a la ley que pretendía darle poderes especiales al presidente de la República para poder decidir en qué momento los productos agrícolas pueden tener una tasa cero de arancel, eliminar la importación de productos que nosotros producimos, afectando a los productores nacionales y privilegiando a los importadores. Eso yo tomé un turno también oponiéndome, diciendo que eso iba a afectar la producción nacional y que nosotros teníamos que en este momento, para poder garantizar la soberanía alimentaria, entonces, óyeme, tú estabas ahí, pero entonces para 190 diputados, o sea, yo ese día hice mi trabajo. Esa ley, espérate, todavía no la había comenzado a leer, pero no la había estudiado a profundidad, todavía no había fijado posición, me abstuve.
y no voté diciendo. Eso, te digo, no me arrepiento porque no es que yo estaba echándome fresco, yo estaba haciendo mi tarea legislativa. Pero por eso el trabajo legislativo se tiene que hacer colegiado. Por eso no pueden ser tampoco 3 diputados. Tiene que ser en equipo porque es mucho trabajo para poder distribuirnos esa carga de trabajo. Pero necesitamos más diputados a tiempo completo. Una cosa que es mucho trabajo son las campañas políticas y También. tal vez un poquito caras. ¿Tú consideras que es demasiado costoso hacer política aquí, las campañas políticas? La política tradicional sí es carísima. A mí me decían, cuando yo iba a aspirar la primera vez a diputado, no pierdas tu tiempo si tú no tienes 20 millones de pesos. Yo creo que yo no tenía ni 20,000 pesos. Y eso no me detuvo. Yo recuerdo la primera donación que yo recibí, que fueron en un sobrecito, un compañero del partido de Puerto Plata. Mira, un aporte para tu campaña. Y me dio 30,000 pesos. Y yo estaba, ¡uf! ¡Muy rico! Este mes ya podemos hacer algo. Y al final, en verdad, yo logré recaudar más de lo que yo me hubiera imaginado a lo largo de un año de recaudaciones y de campaña para el 2020. Y logramos recaudar casi unos 5 millones de pesos, 4 y pico. Pero lejos de los 20 que me decían que costaba una campaña. Una cuarta parte de lo que decían. Y yo creo que si tú analizas el costo de la campaña por voto, tiene que haber sido una de las campañas más baratas en la historia congresual del país. Y eso es positivo. ¿Por qué? Porque tú llegas al Congreso sin ataduras. Tú no le debes nada a nadie. A ver, quien te apoyó lo hizo como un pequeño aporte porque cree en ti, en tus ideas, en tus propuestas. Pero no porque después te va a decir, mira, tú tienes que hacer esto o esto en este momento. Entonces, por eso... Esta ley que meto por aquí. Por eso es que hay que abaratar el costo de la campaña. Pero para que ahora los políticos siendo, no lleguen con tanto compromiso a las posiciones. Ahora está siendo más costosa para ti porque ya tú eres diputado, la gente te conoce, hay algunos que has seguido convenciendo, que has podido convencer, hay otra gente que dice, no me ha convencido, entonces ha gastado más. No, yo diría que más o menos igual que la última vez. Lo que pasa es que concentrado en menos tiempo. Porque yo inicié la campaña más reciente. ¿Por qué? Porque ya tengo Yo decía, había gente que me decía, pero tú estás tarde para hacer campaña, ¿qué? ¿Cómo yo me voy a poner a hacer campaña para ocupar una posición en la que yo estoy y lo que yo sea que prometa que puedo hacer, lo puedo hacer ahora? Eso es para mí, como que yo me sentía incómodo de arrancar la campaña tanto tiempo de antelación. Pero dice, sí, yo quiero ser diputado, pero yo soy diputado. Yo quiero ser diputado para esto, pues yo lo puedo hacer ahora. Y yo lo he venido haciendo. Entonces, yo decía que mi trabajo habla por mí. En diciembre pasado me vieron denunciando lo que yo consideraba eran las injusticias del contrato de Aerodom. Ese es mi trabajo como diputado. Yo le estoy diciendo, si ustedes me eligen de nuevo, yo voy a ser un ojo vigilante de que contratos de esa naturaleza que afecten el interés nacional lo va a denunciar, va a estar haciendo su tarea. Entonces, como que de alguna manera yo lo que decía era es que yo haciendo mi trabajo, de alguna manera me estoy promoviendo también para poder seguir siendo diputado. Y comencé la campaña muchos más tarde. Entonces, quizá yo lo que calculo, mi proyección es que va a ser un costo igual, quizá está un chin menos, ¿verdad? A esta altura, pero en menos tiempo, sí, de campaña. ¿Tú tienes un proyecto ya pensado, si sigues y continúas siendo diputado, para la próxima legislatura? ¿Qué más? ¿Qué más Tengo proyectos? varios, mira. Yo resumo mi trabajo legislativo para el periodo 2024-2028 en 3 ejes. El de la reforma estructural a un mejor Congreso, que ya comentamos. Sí. El tema de las capacitaciones técnicas, mayor capacidades técnicas de apoyo a los legisladores. El tema de la reducción de la matrícula y también eliminar algunos privilegios, específicamente el de las exoneraciones. A mí me parece inconcebible que por ley un legislador pueda importar un Ferrari, un Maserati, un Lamborghini sin pagar impuestos. ¿Qué es esto? ¿Por qué? O sea, y además lo que hace que la mayoría que la vende. Entonces, eso me parece... Yo renuncié a las dos por una carta que deposité en octubre del 2020. Lo publiqué en un Twitter y punto. Hay que ser coherente. Yo no pude haberme pasado 10 años como activista denunciando eso y llegué, bueno, tú sabes que en verdad ya yo puedo por ley. No, hay que ser coherente. Entonces, creo que también eliminar esas exoneraciones. Ese es el primer eje. ¿Y el barrilito? En el tema es que en la Cámara no hay un barrilito que administran de recursos los legisladores. Si hay un senadores. fondo de asistencia social. No, el del senador yo estoy de acuerdo que se elimine. Y en la Cámara de Diputados hay un fondo de asistencia social que para mí desnaturaliza la función legislativa. Porque no es para eso que somos elegidos. Y además crea una situación de desigualdad entre quienes ya son legisladores y quienes aspiran a hacerlo, que usan esos fondos. Yo tampoco estoy de acuerdo con el uso de esos fondos y no he utilizado esos fondos, esa asignación mensual que tienen los diputados para asistencia social, yo no he usado un peso de eso tampoco. Otra cosa, sigue.
Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es continuar con una agenda legislativa en curso. Yo no he logrado que todos mis proyectos de ley se aprueben. Ahí está la ley de teatro. Ahí está la ley que establece sanciones a los funcionarios públicos que no hagan su declaración jurada de bienes cuando salen del cargo. La ley actual no establece sanciones. Y yo tengo un proyecto de ley para... Ya lo primero lo reintroduje. Tengo un proyecto, el proyecto de ley de debates presidenciales para que estén regulados y no excluyan a nadie. Tengo ese proyecto de ley. Ahí te menciono 3 de los que están en curso. Tengo otros más. Pero para entonces pasar al tercer eje, que es mi compromiso con una nueva agenda legislativa y el compromiso de trabajar para darle al país las leyes que están pendientes de crearse o adecuarse desde la Constitución del 2010, que ya tiene 14 años y que están pendientes. Es un trabajazo. Es un trabajazo y requiere, de nuevo, legisladores a tiempo completo. Que no vayan a ponchar, que vayamos a legislar full time. Y ahí está la ley de participación ciudadana y mecanismos de control social, que la Constitución manda y no se ha aprobado. Ahí está la ley de fiscalización y control político del Congreso Nacional, que la Constitución manda y no se ha aprobado. Esa va a estar difícil. Por ejemplo, esa ley debe establecer la regulación de los juicios políticos, que no está regulado, solamente está lo que dice la Constitución. La regulación, por ejemplo, de qué pasa con un funcionario público que es llamado a una interpelación y no acude, o a una invitación al Congreso. ¿Entiendes? Robustecer esos mecanismos de fiscalización que tiene el Congreso. En ese marco también de leyes pendientes está la ley para la prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Yo, ya siendo diputado, fue que descubrí que la Constitución en su artículo 39 manda al Congreso a aprobar esa ley y esa ley no existe. Tampoco. Para la prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia la mujer. Pero ¿tú crees que la aprobación de una ley constituye que el Estado dominicano, el gobierno, las entidades, las instituciones cumplan? No, ese es un primer paso, tener la ley. Luego viene el desafío de hacerla cumplir. Y ayer, que se conmemoraba, bueno, no sé cuándo va a salir esta entrevista, pero en esta semana, que se conmemoraba el Día de Concientización Mundial del Autismo, yo estuve participando en una actividad muy bonita y de una exposición de arte de un niño autista que presentó. Y recordaba, bueno, el año pasado aprobamos la ley para la protección y la inclusión de las personas dentro del espectro del autismo y hay muchos aspectos de esa ley un año después que todavía no se han comenzado a implementar. Entonces, gran parte del trabajo que tenemos pendiente los legisladores no es solamente aprobar leyes, es darle vigilancia y seguimiento a su cumplimiento. Desde la Comisión de Desarrollo Humano, una de las cosas que hemos hecho precisamente con el tema de la discapacidad en niños y niñas es fiscalizar el trabajo que hacen los CAI, los Centros de Atención Integral a la Discapacidad. Hablando de fiscalizar, y disculpa que te interrumpa, ¿tú crees que los legisladores dominicanos están fiscalizando, están cumpliendo con ese papel? Muy poco. No te voy a decir que es nulo el nivel de fiscalización, pero debería ser mucho más. Es muy poco el trabajo que se hace de fiscalización. De nuevo, no es nulo. Cuando, por ejemplo, la última vez que surgió la noticia de una cantidad de niños muertos, neonatos muertos en la maternidad de Los Minas, nosotros solicitamos un traslado de la Comisión de Salud para fiscalizar lo que ya estaba pasando. Y se hizo la visita, pero nunca se rindió un informe. En la Comisión de Medio Ambiente, de la que yo formo parte, también visitamos, por ejemplo, han habido denuncias de operaciones extractivas mineras en los alrededores de las cuevas del Pomier en San Cristóbal. Y yo fui de lo que más presioné para que agendáramos esa visita, porque tiene como 40 visitas pendientes, pero entonces, ¿cómo se decide a cuál se va primero? Bueno, yo presioné para que esa se fuera primero. Y fuimos, vimos lo que estaba pasando, pero nunca se rindió un informe. ¿Y quién es el encargado de hacer el informe? La comisión. La comisión. ¿Pero por qué no se rinde? Mira, yo siento que les resulta muy cuesta arriba a los legisladores del oficialismo rendir informes de fiscalización porque normalmente ponen en evidencia situaciones de incumplimiento de leyes o de la cual pueden ser, digamos, cómplices. Pero siempre el presidente de la comisión que tiene que escribir el informe, o si yo voy, yo puedo escribir un informe. Uno puede hacer la propuesta, y decir, pero mire, presidente. Uno puede exigir, presionar, pedir, solicitar que se ponga agenda, pero al final quien conduce los trabajos y decide la agenda de la comisión es el presidente, aunque obviamente en el caso de la Comisión de Medio Ambiente, que es un colega muy querido, normalmente cuando uno le pide que ponga algo en agenda, él lo puede. Pero tiene que haber un consenso como de la mayoría también para que se le dé seguimiento al tema. Y eso a veces, ese trabajo de seguimiento, yo creo que ahí el Congreso nos está sacando buena nota. Okay. José Horacio, ya para terminar, mira esa cámara de ahí y dile a la gente por qué tiene que votar por ti. Bueno, porque necesitamos un Congreso que sirva de contrapeso,
que pueda ser un Congreso más plural, representativo de la ciudadanía. Una de las grandes frustraciones que tenemos los ciudadanos, yo he sido más tiempo ciudadano sigo siendo ciudadano, pero que diputado, yo he estado más tiempo en la acera de enfrente, es lo que quiero decir. Una de las grandes quejas que sentimos es que los políticos no nos representan, no toman decisiones pensando en nosotros. Bueno, este es el momento de poder elegir esos ciudadanos que aspiran a representarnos, que defiendan nuestros intereses. Y para eso es que yo quiero continuar en la Cámara de Diputados, para defender a la familia dominicana, como lo he hecho con la aprobación de la licencia de paternidad, como con la prohibición del matrimonio infantil, como con la lucha para que se aplique el ajuste por inflación a la escala de ingresos de las personas físicas gravadas con impuestos sobre la renta. Al final del día yo digo, lo que más afecta a la familia es que sus ingresos no le alcanzan. Esta medida va a permitir que sus ingresos les rindan para más. Y esta es la agenda que yo he llevado en el Congreso y la que quiero seguir llevando con el apoyo de esa ciudadanía educada, consciente, comprometida, independiente de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, que es exigente, que vigila a sus representantes y que apuesta a la buena política. Esa que lucha por el bien común, que trabaja por la justicia social, que rinde cuentas, que es transparente. Y les invito ya como cierre que visiten mi página web www.josehoracioR.com, donde van a poder ver todas en detalles mis propuestas para el próximo periodo 2024-2028 y también mis rendiciones de cuenta de mis años en ejercicio como diputado de la República.